Andrea, detengámonos en el tema Naciones Unidas, Sí. porque llevamos ya varios días en Colombia hablando sobre algún malestar que existe desde ciertas orillas, tanto del gobierno como de la política, en torno a la presencia particularmente de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. ¿Qué es todo lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido tanto revuelo? Pues digamos que se genera un momento de tensión, porque recordemos que Naciones Unidas pues es un organismo independiente donde ellos también van haciendo el seguimiento para ver qué tanto está Colombia cumpliendo en materia de derechos humanos. Y ellos cada cierto tiempo presentan un informe. Pues lo que sucedió es que este informe, que pues habla de temas muy puntuales, por ejemplo, sobre que se incrementaron en 50% comparado con 2018 el asesinato de defensoras de derechos humanos, entre otros puntos clave que le advierten al gobierno que las cosas no van tan bien en cuanto a derechos humanos se refiere. Este informe no le gustó al gobierno y hay que decirlo sobre todo, pues el presidente Iván Duque dijo que no estaba de acuerdo con ese informe, pero algunos de su partido Centro Democrático fueron mucho más vehementes y algunos lo han catalogado como agresivo, como en el caso del expresidente del Congreso, el senador Ernesto Macías, quien dice que esto era una guarida, que la ONU era una guarida con un sectarismo político y que por eso no estaban de acuerdo. Entonces, este es el pulso que se está armando entre el gobierno y un organismo que dice, pues no me meto en política, pero no puedo decir mentiras sobre lo que pasa en derechos humanos. Por eso nuestro numeral a esta hora en Sigue la W, numeral de la ONU pienso, numeral de la ONU pienso, para que usted nos dé su perspectiva respecto a la Organización de Naciones Unidas, su presencia en Colombia, estos informes que resultan incómodos para ciertos sectores, pero que para otros resultan completamente válidos y de repente mucho más acertados que la información que se ofrece desde las agencias estatales sobre la protección de los derechos humanos en el país. Numeral de la ONU pienso. En segundos vamos a estar leyendo algunos de los comentarios y en instantes nos vamos a conectar con el relator de Naciones Unidas, que en 2 días estará presentando en Ginebra su informe sobre derechos humanos en Colombia. Muy importante, con Paola estaremos revelando después de la 1 de la tarde detalles muy interesantes sobre los primeros interesados en el proceso de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, ¿no, Paola? Así es, Juan Pablo, porque ya hay empresas que están presentando sus observaciones ante Cor Magdalena y ante la Agencia Nacional de Infraestructura porque están interesadas justamente en participar en esta nueva licitación y de verdad que se va a sorprender usted con los nombres de las empresas que le voy a mencionar y además de los cambios en el cronograma de este proceso de este proceso de licitación que según lo que ha dicho el director de Cor Magdalena, pues se adjudicaría en el segundo semestre de este año, pero con estos cambios todo parece indicar que no. Michel Forst es un hombre que durante los últimos meses y durante los últimos años ha estado trabajando de manera consistente en investigar, en hacer seguimiento, en indagar la realidad de los derechos humanos y la protección de los mismos en el país. Él, en un par de días, estará ante las Naciones Unidas en Ginebra presentando este informe de derechos humanos. Durante el fin de semana conocimos una noticia por demás sorprendente y es que el señor Forst no tuvo la posibilidad de venir a Colombia a terminar ese informe. Y queremos arrancar precisamente esta conversación con el señor Forst hablando sobre eso, hablando del por qué razón no pudo venir a terminar ese informe. Monsieur Michel Forst, bonjour et bienvenue à l'antenne de la W Radio. Bonjour. Bon, tout d'abord, Monsieur Forst, on voudrait savoir pourquoi, pour quelle raison, vous n'avez pas pu conclure votre rapport aux Nations Unies pour parler sur la situation des droits humains en Colombie. Alors il y a une erreur parce que le rapport est bien terminé. Donc il a été terminé, il est envoyé aux États-Unis, aux Nations Unies, et il va être présenté dans quelques jours devant le Conseil des droits de l'homme. Ce qui n'a pas été possible pour moi, c'est de revenir en Colombie pour travailler avec le gouvernement colombien sur la mise en œuvre des recommandations. Mais le rapport en lui-même, il a été terminé, bien évidemment, dans les temps et envoyé au gouvernement colombien dans sa version finale. Bueno, lo primero que nos precisa el señor Forst es que el informe él sí lo terminó. Él sí terminó el informe.
El informe está concluido, terminado y se entregó directamente a la Oficina de Naciones Unidas en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que no pudo venir a hacer a Colombia? Hacer una puesta en común de los resultados de este informe para empezar a trabajar y a vislumbrar de la mano del gobierno nacional cuáles serían las estrategias para tratar de impactar sobre esos puntos que él descubrió dentro de la realización de su informe. Pero él puntualmente nos dice, no es que no haya podido venir a terminarlo, el informe se terminó. En esa línea, entonces quiero preguntarle ahora al señor Forst, ¿y cuáles eran esos puntos claves que él quería venir a trabajar aquí a Colombia en esa ya puesta en común de los resultados y el trabajo a seguir de manera mancomunada entre Naciones Unidas y el gobierno colombiano? Ceci dit, Monsieur Forst, bon, ça change un petit peu ce qu'on croyait ici en Colombie parce qu'on avait compris que vous n'avez pas pu finir votre rapport. Mais étant donné que vous avez fini votre rapport et que ce qui venait ensuite, c'était la possibilité de parler avec le gouvernement colombien d'une mise en œuvre pour mettre, une mise en commun de vos résultats, quels étaient les points les plus importants, les principaux points de cette mise en commun de ce que vous avez trouvé lorsque vous étiez en train de faire le rapport? Alors, lorsque je suis venu en Colombie, où j'ai passé 3 semaines à voyager dans le pays, à rencontrer le gouvernement, les autorités locales, un grand nombre de défenseurs, il avait été convenu avec le président Duque et avec le ministère des Affaires étrangères qu'avant de conclure mon rapport, je reviendrai faire une deuxième visite pour pouvoir m'assurer que ce que j'avais écrit dans la première version du rapport était conforme aux attentes du gouvernement, que je pourrais examiner avec eux les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des premières recommandations, ce qui m'aurait permis ensuite de compléter le rapport par des informations plus récentes sur le rapport. Mais comme je n'ai pas pu venir pour cette deuxième visite, je n'ai pas pu donc retravailler avec le gouvernement pour examiner avec eux la mise en œuvre du rapport. Les recommandations que j'avais formulées dans la première version du rapport, qui a été rendue publique immédiatement après ma visite en Colombie, portaient sur un grand nombre de sujets, et notamment la manière dont le gouvernement pourrait développer une stratégie permettant d'anticiper sur les risques auxquels sont confrontés les leaders sociaux et les défenseurs, travailler sur la prévention, travailler également sur le mécanisme de protection pour essayer de trouver des protections collectives aux communautés plutôt que des protections individuelles. Et dans le rapport, il y avait également des recommandations adressées à différents ministères en Colombie, ministère de la Justice, à la police, au ministère de la Défense, mais également au ministère de l'Intérieur. Et c'est l'ensemble de ces recommandations qui formulaient une proposition de stratégie globale pour la protection globale des défenseurs en Colombie. Bueno, nos dice que en un primer lugar ya se había acordado con el gobierno que él volvería al país para hacer esta puesta en común del informe. Un compromiso que fue asumido en primer momento por el presidente Duque, en un segundo lugar por el Ministerio de Exteriores colombiano. ¿Qué era lo que iba a hacer en este regreso a Colombia? Que finalmente nunca se concretó porque no le autorizaron entrar. Iba a darle a conocer los resultados de su informe, hacer la puesta en común y empezar a trabajar en unas estrategias que, por un lado, le permitieran a él cerrar el informe con unas cifras y una perspectiva del informe colombiano, cosa que no habría podido hacer, y en otro lugar empezar a mirar cuáles eran esas estrategias para trabajar los puntos o los hallazgos hechos. Nos dice él que ese trabajo además venía enfocándose desde el informe previo que él presentó, toda vez que él ya antes había destacado, por ejemplo, el problema que existía en la seguridad de los líderes sociales, la manera en que el gobierno estaba trabajando la seguridad de los mismos. Y puntualiza él que lo que se buscaba era empezar a buscar unas estrategias colectivas y no individuales para brindarle seguridad a los líderes sociales de manera coordinada con el Ministerio de Justicia, la Policía, el Ministerio del Interior, pero esto finalmente pues no se pudo llevar a cabo, por lo menos en este segundo encuentro. Juan Pablo, preguntémosle por favor al relator de las Naciones Unidas qué calificación tiene ante un gobierno que los acusa de estar tomando partido político, ya que ellos pues son un organismo independiente y neutral. ¿Qué calificación tienen para esta actitud y respuesta del gobierno de Iván Duque? Monsieur Forst, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le week-end qui vient de passer, il y a eu plein de voix ici en Colombie qui ont parlé sur la situation des Nations Unies en Colombie.
et ponctuellement on a dit que les Nations Unies sont en train de prendre un parti politique sur la situation que l'on vit en Colombie. Qu'est-ce que vous croyez de ces propos-là qui signalent les Nations Unies et très ponctuellement le Bureau des droits humains de prendre parti à l'intérieur de notre pays? En ce qui me concerne, je suis un expert depuis maintenant de nombreuses années sur la question des défenseurs et le travail que j'ai fait en Colombie, je l'ai fait également dans d'autres pays de la région qui sont également des pays compliqués ou dangereux pour les défenseurs. J'ai fait le même travail au Mexique par exemple, j'ai fait le même travail au Honduras. Et il y a quelques semaines, j'étais également au Pérou pour faire un travail de diagnostic et de proposition de stratégie globale sur la protection des défenseurs. Donc il n'y a aucune raison de penser que j'ai pu traiter la Colombie différemment du Mexique, du Honduras ou du Pérou. J'apporte le même regard, les mêmes critères dans l'évaluation de la situation des pays et j'apporte des recommandations qui sont faites sur mesure en fonction de ce que j'entends, en fonction de ce que je vois, en fonction de mes discussions avec le gouvernement. Et les propositions que j'ai pu faire pour la Colombie sont des propositions qui vont de bon sens, de mon point de vue, et qui sont une réponse, une tentative de réponse aux problèmes propres à la Colombie, de même que les propositions que j'ai faites au Mexique étaient propres au Mexique. Pour moi, je n'ai pas à commenter les propos politiques de ceux qui m'accusent d'avoir un comportement politique. Je suis reconnu comme tel par la plupart des États qui m'ont accueilli avec bienveillance, qui maintenant mettent en œuvre mes recommandations. Et je regrette simplement que la Colombie n'ait pas saisi l'occasion de ma visite pour essayer de travailler de manière constructive avec un des mandats du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pour moi, c'est comme une occasion perdue, une occasion manquée, ce que je regrette profondément, non pas pour le gouvernement, mais pour le peuple de Colombie et pour les défenseurs de Colombie. Bueno, arranco con lo que dijo al final. Para él esto es una oportunidad perdida para Colombia. El hecho de que no le hayan dado a Andrea la posibilidad de compartir con el gobierno colombiano y trabajar con el gobierno colombiano los resultados de su informe. Es un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el haber hecho este informe. Y es una lástima, dice él, oportunidad perdida para Colombia el hecho de que no se ha podido dialogar con el gobierno al respecto. Ahora, sobre lo que usted le pregunta, Andrea, nos dice, yo soy un experto desde hace ya muchos años trabajando temas de derechos humanos y puntualmente este de los líderes. He estado en muchos países haciendo informes al respecto. Los más recientes, México, Honduras y Perú. En todos me han tratado correctamente, en todos he tratado de tener una mirada similar, una mirada crítica, una mirada propia, pero sobre todo una mirada independiente que responde a las necesidades y a las realidades de cada uno de los países. En el caso de Colombia, en el caso de México, y nos dice en México, no hubo ninguna discusión sobre lo que él reveló, sencillamente se respeta el informe. Él no quiere entrar en la discusión sobre los comentarios políticos que se están haciendo. La mayoría de los estados que están recibiendo relatores de Naciones Unidas se acogen sus perspectivas, cosa que no pasó en Colombia a pesar de que debería respetarse ese mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Juan Pablo, perdón, Mauricio, le interrumpo. Pues yo quería aclarar, o es importante aclarar, que son dos informes y que el primer informe que el gobierno ha rechazado fue el que presentó la semana pasada el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU aquí en Colombia, Alberto Brunori, y es el que trae estas conclusiones tan duras para el país en materia de los primeros años que ha sido la implementación de la paz y el posconflicto en Colombia. Sin embargo, este segundo informe del que habla el señor Michael Force es uno que va a presentar el miércoles y que parece que tiene unas conclusiones muchísimo más graves, Juan Pablo, y eso es de lo que yo quiero preguntarle a él. Él hablará sobre unas empresas, los nombres de unas empresas colombianas que se rajan, por decirlo así, en materia de derechos humanos y que además han participado también en asesinatos de líderes sociales. ¿Qué nos puede adelantar él sobre este tema? Monsieur Forst, la situation ici en Colombie, au propos, disons, politiques que quelques personnes ont eu à l'encontre des Nations Unies, sont surtout à cause d'un rapport fait par Monsieur Brunori, qui est le délégué des Nations Unies pour les droits humains ici en Colombie la semaine dernière. Mais
mercredi, vous allez présenter votre propre rapport. Quel est l'élément le plus essentiel de ce rapport, surtout en ce qui concerne les industriels, les grandes compagnies qui apparemment ont en Colombie des problèmes de ne pas respecter les droits humains? Qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement sur des compagnies, sur des entreprises qui ne seront pas en train de respecter les droits humains en Colombie? D'abord, je regrette que le gouvernement de Colombie n'ait pas regardé en détail mon rapport et n'ait pas vu tous les aspects positifs que je souligne dans ce rapport, notamment les efforts faits par certaines parties du gouvernement pour essayer de remédier à la situation dramatique des défenseurs des droits humains en Colombie. Et il y a dans mon rapport des éléments assez nombreux dans lesquels je note avec plaisir certains des progrès qui ont été faits, notamment le PAO et d'autres éléments qui sont positifs pour les défenseurs. J'ai également été frappé par le nombre de situations dans lesquelles ce n'est pas le gouvernement de Colombie qui est directement responsable des attaques contre les défenseurs, mais d'une part les entreprises internationales dont plusieurs cas m'ont été rapportés d'attaques contre les leaders sociaux, mais aussi les populations indigènes, notamment dans le cadre de grands projets industriels, dans des projets forestiers, dans des projets d'agrobusiness, mais surtout dans le domaine de l'industrie extractive. Et ayant reçu des témoignages nombreux de la part de leaders communautaires, de populations indigènes, j'ai également adressé des communications directes à ces entreprises, leur demandant de répondre à mes allégations d'atteinte aux droits humains contre les populations autochtones en Colombie. Mais également dans le rapport, je note le fait qu'à côté des entreprises et à côté de l'État, il y a également la présence du narcotrafic, du grand banditisme, du crime organisé, des dissidents des FARC qui occupent une partie du pays. Et ces acteurs non étatiques sont également responsables d'attaques nombreuses contre les défenseurs. Donc je ne mets pas la responsabilité totale sur le gouvernement. Je dis simplement que le gouvernement a la responsabilité première de protéger les défenseurs, y compris lorsque le gouvernement n'est pas directement responsable des attaques. Et il a le devoir de contrôler le comportement, par exemple, des entreprises qui opèrent sur son territoire. C'est une des discussions que j'ai pu avoir avec le président Duque qui m'a dit « Envoyez-moi les communications que vous envoyez aux entreprises ». Et bien évidemment, la justice colombienne va enquêter sur ces mêmes entreprises et nous comparerons nos résultats. Bueno, nos dice el señor Michel Forst, les recuerdo, es nuestro invitado a esta hora en Sigue la W, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos de los defensores de derechos humanos en Colombia. A su pregunta, Paola, nos dice primero el señor Forst que él lamenta mucho de verdad, que el gobierno colombiano no haya querido conocer de primera mano estos resultados de su informe que será presentado el miércoles, porque de la misma manera en que llama la atención sobre elementos en donde las cosas no están andando bien, él destaca muchos aspectos positivos de las políticas del actual gobierno en la defensa de los defensores de derechos humanos. Nos dice él, yo descubrí que hay oficinas que están haciendo un muy buen trabajo y que de hecho él en su informe señala con mucho gusto cuáles son esos aspectos positivos de la lucha que ha desarrollado el actual gobierno por la defensa de aquellas personas que se dedican a la lucha por los derechos humanos en el país. En esa misma línea, él destaca en su informe que no es únicamente el gobierno o agentes del Estado los que podrían estar vinculados con estos hechos, sino que encontró empresas multinacionales incluso que terminarían siendo responsables de ataques a los derechos humanos, de líderes sociales, de indígenas, de líderes comunitarios. Nos habla él de proyectos industriales, de proyectos agroindustriales, de proyectos mineros, en donde se habría visto involucradas estas empresas que habrían ejercido algún tipo de presión incorrecta sobre las personas o líderes. De hecho, nos cuenta que él mismo le dirigió una comunicación a cada una de estas empresas para preguntarles su propia versión sobre lo que les habían informado estas personas y sobre la información que habían recibido respecto a violación de los derechos humanos. Pero nos dice, no solamente están los sectores legales, también los ilegales, el narcotráfico, el crimen organizado, las disidencias de las FARC. Todas ellas estaban involucradas dentro de la violación a los derechos humanos y eso lo indica él en su informe. Ahora, lo que le sorprende y también le entristece es que en un primer diálogo con el presidente Duque, él le informó sobre la realidad de estas empresas que estarían inmersas en violación a los derechos humanos.
Y el mismo presidente le dijo, páseme esas comunicaciones, páseme la información que usted tenga, porque la justicia no puede permitir que estas empresas estén obrando de esa manera. Así que en manos de la justicia colombiana queda el resolver si hubo o no hubo algún tipo de violación a los derechos humanos por parte de estas compañías. Yo quiero detenerme, y perdóneme Mauricio, me le atravieso, yo quiero detenerme con el señor Forst en esas comunicaciones que él le mandó a las empresas, a las compañías involucradas. ¿Qué respuesta tuvo? Y que nos dé nombres de esas empresas, ¿no? Monsieur Forst, vous venez de me dire que vous avez adressé aux entreprises une communication afin d'avoir leur point de vue sur ce que vous avez trouvé lors de votre enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les entreprises auxquelles vous avez adressé ces communications et si vous avez eu une réponse de leur part? Pour l'instant, les communications sont encore couvertes par la confidentialité de la procédure. J'ai envoyé plusieurs communications aux entreprises et aussi bien mes lettres que les réponses des entreprises vont se retrouver bientôt dans un autre rapport qu'on appelle le rapport sur les communications, dans lequel on peut télécharger toutes les lettres que j'ai envoyées aux États et également aux entreprises, ainsi que leurs réponses. J'indique simplement que les entreprises qui opèrent en Colombie m'ont répondu de manière assez importante, en m'envoyant beaucoup de documents, parfois en sollicitant également un dialogue avec moi pour pouvoir continuer à travailler et voir de quelle manière mon mandat pouvait également être utile à ces entreprises pour éviter de commettre du tort à l'encontre des populations autochtones ou des défenseurs ou des leaders sociaux en Colombie. Et vous ne pouvez pas nous dire le nom de ces entreprises? Non, pour l'instant c'est couvert par la confidentialité. D'accord. Il y a par contre un rapport qui sort aujourd'hui, qui est un rapport qui a été publié par le Business and Human Rights Resource Center. Je peux vous envoyer le lien, dans lequel il y a des noms beaucoup plus clairs d'entreprises qui opèrent en Colombie. Et j'ai travaillé avec cette organisation sur les mêmes entreprises. Donc on peut en tirer des leçons quand on lit ce deuxième rapport. Bueno, nos dice que por el momento no nos puede dar los nombres de las empresas, están cubiertas por un proceso de confidencialidad mientras se hace la publicación de otro informe que será entregado más adelante sobre las comunicaciones con estas empresas. Por lo pronto, ¿qué nos puede anticipar él? Que efectivamente al obtener respuesta de estas empresas, en algunos casos recibió unas comunicaciones bastante extensas en donde se explicaban las circunstancias y una invitación para que esas empresas puedan trabajar de la mano de él como relator para mejorar y para avanzar en la protección de los líderes. Y nos dice que hoy se publica así otro informe por parte de otra organización en donde ya aparecen algunos nombres de empresas vinculadas. Dice que más adelante nos va a compartir entonces esa información. Frente a la participación de agentes del Estado, ¿él nos puede asegurar si se encontró una connivencia de estos grupos armados ilegales con miembros del Ejército Nacional o de la Fuerza Pública en los diferentes asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos? Dans le rapport que vous allez présenter mercredi prochain, est-ce que vous avez trouvé une relation peut-être proche entre les agents de l'État, disons les membres de l'armée, de la police, et ceux qui ont un intérêt de nuire les gens qui sont en train de travailler pour les droits humains, les leaders dans les territoires? Oui, c'est une question qui est tout à fait pertinente et j'ai reçu de nombreux témoignages d'allégations, de collusion entre des entreprises internationales ou des entreprises colombiennes et des hommes politiques, des dirigeants politiques, des membres du Congrès ou des représentants de différentes institutions de l'État. Donc c'est une des questions qui me préoccupe, de savoir qu'il peut y avoir d'une part de la corruption, mais d'autre part des collusions entre des intérêts privés, parfois des intérêts mafieux, et par conséquence des attaques ou même parfois des meurtres de défenseurs ou de leaders sociaux. Bueno, nos dice que sí, y que de hecho no solamente eso, Mauricio, sino que recibió varios testimonios en donde no solamente se vincula a agentes del Estado, empresas, sino también políticos, miembros del Congreso, que podrían estar en colusión, que se habrían unido para estar presionando
a los líderes o a las personas que están trabajando en pro de los derechos humanos. Recibió esa información y eso aparecerá en el informe que presenta el próximo miércoles. Quiero preguntarle cuál es el riesgo de lo que se viene ahora para Colombia si el gobierno insiste en desmentir lo que está mostrando Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que finalmente pues el riesgo es para la población o para quienes están sufriendo esa falta de presencia del Estado. Monsieur Forst, est-ce qu'il y a un risque pour la Colombie, on ne sait pas de quel type, si on continue à ne pas accepter, à tourner le dos à ce type de rapport que vous êtes en train que vous présenterez en 2 jours? Est-ce qu'il y a un risque pour le pays? Écoutez, je ne suis pas là pour analyser les risques que ça va peser. Je regrette simplement que la Colombie ne saisisse pas l'opportunité qui lui est donnée de travailler avec le système des Nations Unies, dont la mission première est d'apporter une aide au pays, et de travailler de manière constructive à apporter des éléments techniques, une assistance technique dans bien des domaines pour aider les États à développer l'État de droit. Et lorsqu'un État ne saisit pas cette opportunité, bien évidemment, souvent, ça se traduit par une régression des droits dans le pays et un affaiblissement de l'État de droit. J'espère que la Colombie retrouvera le droit chemin et continuera à travailler comme elle l'a fait par le passé avec l'ensemble du système des Nations Unies et avec mes collègues rapporteurs spéciaux et moi-même. Nos dice, mire, él no quiere entrar en la disquisición política, pero nos dice, mire, él lamenta que un país como Colombia no aproveche una oportunidad como esta, porque es que Naciones Unidas lo que quiere es convertirse en un elemento de ayuda a los países para fortalecer el Estado de Derecho. Colombia aquí está perdiendo una oportunidad clave que sería esencial para poder garantizarle los derechos a los colombianos. Es más, dice él, al darle la espalda a informes como este, se está debilitando un Estado que debería ser garante de los derechos de los colombianos. Yo quiero preguntarle al señor Forst si él considera que un Estado o un país que le da la espalda a un informe como este o que no acepta los resultados de un informe como este es porque en el fondo teme que estos resultados le hagan daño a la imagen del gobierno. Monsieur Forst, est-ce que vous croyez que le fait de ne pas accepter les résultats d'un rapport comme le vôtre est plutôt lié au fait que ça fait mal à l'image du gouvernement? Et donc, c'est pour ça que l'on n'accepte pas le rapport, parce qu'il fait mal à l'image d'un gouvernement. Écoutez, si vous lisez le rapport que j'ai présenté sur le Honduras il y a quelques mois, le rapport que j'ai écrit sur le Mexique, qui est également un pays très dangereux pour les défenseurs, on peut comprendre effectivement que ça fait mal que d'avoir une image écornée par un rapport des Nations Unies. Mais comment comprendre que des pays comme le Honduras, le Pérou, le Mexique aient accepté de me recevoir et lu mon rapport et mettent en œuvre mes recommandations, alors que le gouvernement de Colombie rejette purement et simplement ce rapport? Encore une fois, je regrette que la Colombie n'ait pas saisi, comme l'ont fait le Mexique, le Honduras, le Pérou ou d'autres pays, l'opportunité qui lui est donnée de travailler la main dans la main avec un rapporteur spécial dont le mandat est particulièrement pertinent pour un pays qui est l'un des plus dangereux pour les leaders sociaux et les défenseurs des droits humains. Nos dice que, mire, ¿por qué razón entonces Honduras se aceptó su informe y trabaja de la mano el relator de Naciones Unidas para luchar en contra de quienes quieren afectar a los derechos humanos? ¿Por qué México se aceptó su informe? Él entiende, un informe como estos le hace daño a un gobierno, pero el hecho de que Colombia no haya querido aceptarlo, ¿cómo se explica? Se pregunta él. ¿Cuál es el motivo por el cual no quieren aprovechar el trabajo de un relator experto en este asunto para poder avanzar en las tareas que permitan superar los problemas de derechos humanos que hay en Colombia? Y dice esto para señalar lo siguiente: Colombia es hoy día uno de los países más peligrosos para ser defensor de derechos humanos. Le agradecemos al señor Michel Forst por habernos acompañado, por habernos dado estas pinceladas de su informe, que estaremos muy atentos a leer el próximo miércoles. Una última pregunta, Andrea. Sí, Juan Pablo, una pregunta final.
¿Ya digamos, se tomó una decisión definitiva en que el gobierno pues no acepta este informe o se tiene planeado otro puente de comunicación? De pronto hubo un pronunciamiento de Casa de Nariño pues para que ustedes pudieran un poco calmar los ánimos y explicar en qué consiste el informe, o ya toda esta alternativa está cerrada. Est-ce qu'il est encore possible, Monsieur Forst, et c'est la dernière question qu'on va vous faire, est-ce qu'il est encore possible de faire une rencontre avec le gouvernement colombien afin de commencer à nouveau à travailler sur votre rapport et travailler main dans la main dans le sens de protéger les hommes et femmes qui travaillent pour les droits humains en Colombie? Écoutez, comme je sais qu'il y a des dirigeants colombiens qui vont venir à Genève pour la présentation de mon rapport, je ne sais pas qui va représenter le gouvernement, mais j'ai envoyé ce matin même une lettre à la mission permanente de la Colombie à Genève en disant que j'aimerais rencontrer les représentants du gouvernement colombien avant la présentation de mon rapport pour continuer à leur proposer de travailler la main dans la main et faire une offre de service pour faire en sorte que cette présentation ne soit pas une porte fermée, mais une porte ouverte sur une coopération fructueuse entre mon mandat et le gouvernement de Colombie. Monsieur Forst, je vous remercie de votre attention et de nous avoir accompagnés aujourd'hui à l'antenne de la W Radio. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bueno, Andrea nos dice que sí, él de hecho hoy envió, esta mañana mandó una carta directamente a la oficina de la representación diplomática colombiana en Ginebra, porque él sabe que habrá funcionarios del gobierno colombiano que estarán en Ginebra en la presentación del informe el próximo miércoles. En esa carta, ¿qué es lo que dice? Quiero encontrarme, antes de hacer oficial el informe, con los funcionarios del gobierno colombiano para ponerles toda la información a su disposición y ojalá poder trabajar mano a mano, juntos en la protección y la defensa de quienes están siendo asesinados en Colombia. Él nos dice, él no quiere que su informe se encuentre con una puerta cerrada, sino al contrario, con una ventana abierta para poder trabajar de la mano con Colombia. Pues ojalá esta vez sí, ¿no? Porque la primera vez leíamos también este fin de semana que una de las personas con las que él tuvo contacto fue con el ahora fiscal Francisco Barbosa, que en su momento era asesor del presidente de la República, quien le prometió que iban a hacer los contactos, pero finalmente no se logró nada. Es Michel Forst, el relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los defensores de derechos humanos. Estuvo trabajando en Colombia en la presentación de una relatoría, de un informe, que será consolidado y puesto al público el próximo miércoles, pero en las últimas horas que se conoció que él quiso venir a Colombia a hacer una puesta en común de este informe para trabajar de la mano del gobierno colombiano y como nos lo acaba de decir, sencillamente le dijeron que no, y él considera esta una oportunidad perdida para Colombia para trabajar en pro de los defensores de los derechos humanos en el país, los líderes sociales. Sí, claro que sí, Juan Pablo, y además ya tenemos en línea al senador Ernesto Macías del Centro Democrático justamente para conocer la contraparte, ¿no? Senador Macías, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, muy buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes a ustedes. Bueno, acabamos de escuchar al señor Forst en directo desde Ginebra con esta perspectiva que nos da sobre lo que él considera una oportunidad perdida. Nosotros hemos hecho seguimiento a sus declaraciones este fin de semana, senador. Vemos pues que existe sí un descontento con esta misión de las Naciones Unidas en Colombia, pero yo quiero retomar algo que nos dijo el señor Forst hace unos segundos, y es que él, más allá de criticar o de lanzar dardos contra un gobierno, lo que busca con este informe es cumplir un mandato de Naciones Unidas que permita que un país trabaje en la línea de la construcción de un Estado de Derecho mucho más sólido. ¿No cree que bajo un precepto como ese se justifica y vale la pena tener una misión de Naciones Unidas haciéndole seguimiento al tema de derechos humanos en Colombia? Mire, Juan Pablo, lo que pasa es que esa oficina que está en Colombia, supuestamente investigando estos temas, lo que muestra en el informe publicado es que no hay una investigación por parte de esa oficina, de la persona encargada de realizar o redactar el informe. Cita a la Fiscalía, cita a la Defensoría del Pueblo, pero en mi criterio manipulan las cifras. Entonces, no hay un trabajo. Mire, en Colombia hay unas instituciones serias establecidas en la estructura del Estado, como son la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, y desde luego reforzada con una consejería que viene trabajando en la Presidencia de la República.
instituciones serias que tienen unos resultados sobre estos aspectos. Y resulta que lo que muestra ese informe de la oficina en Colombia es que muestra una parte, no la otra. Hay formas de presentar las cifras. Juan Pablo, por ejemplo, decir de dónde, si el informe es tan completo, la investigación es completa, de dónde vienen, por ejemplo, los asesinatos de estas personas, no lo dice, se lo carga al Estado y terminan haciendo, palabras mías de manera atrevida, unas recomendaciones a modificar la estructura del Estado, como diciendo la policía no debe quedar aquí sino allá, que no debe pertenecer a un ministerio sino a otro, cuando nada tiene que ver eso con el problema que se está analizando. Y entonces, en el informe que publican no se conoce, Sí. o ellos no tienen idea que en Colombia existen unas organizaciones criminales que están Sí. en esa tarea criminal y para Pero, nada existe en ese informe. senador, pero no, todo lo contrario. De hecho, lo que nos acaba de Sí. decir nuestro invitado, el señor Forst, es que en el informe, sí, él habla de algunas responsabilidades que recaen sobre el Estado, de la misma manera en que destaca que varias de las estrategias asumidas por el actual gobierno han sido positivas y han ido en la línea de la protección y la defensa de la vida de quienes son considerados como líderes de los derechos humanos. Pero además nos dice, y él también hace observaciones sobre los narcotraficantes, y hace observaciones sobre el crimen organizado, y hace observaciones sobre las disidencias de las FARC. Es decir, en el informe, senador, él habla del Estado, pero también habla de estos grupos que están al margen de la ley y que amenazan la vida y ponen en peligro o acaban con la vida de los líderes sociales. Es decir, sí está presente en el informe, senador. Pero a ver, yo alcancé a escuchar al final al señor y él habla del informe que van a presentar el próximo miércoles, pero no de lo que ya publicaron, de lo que están señalando como sesgadamente que es el Estado el responsable de todo. Por ejemplo, no habla de la reducción en cifras, de la reducción de esos asesinatos. Infortunadamente continúan en Colombia y es un problema que tenemos aquí alrededor del narcotráfico, de la minería criminal y todo esto, pero ellos no muestran esa reducción. Tampoco muestran, por ejemplo, que hay, creo cerca de 5.000 líderes sociales dentro de la el término que se utiliza en Colombia, protegidos por el Estado, por el gobierno a través de la unidad de protección. No hablan de ello y no, las cifras reales que muestran la Fiscalía, que mírese desde el punto de vista que se mire, la Fiscalía tiene por qué tener cifras muy acertadas de dónde vienen esos crímenes, quiénes son los responsables, porque recordemos que la Fiscalía está en todo el país. En el pueblo más pequeño de Colombia allí está la Fiscalía, y cuando ocurren estos asesinatos es el organismo que investiga y dice de dónde salen, muchos de ellos que nada tienen que ver con la actividad social o política de la persona, etcétera. Muchos de ellos no se conocía que tuviesen amenazas o no, sino que vienen de otras circunstancias, de otras fuentes, etcétera. Eso, por lo menos lo que mostraron, no lo dice. Y repito, Néstor, ¿por qué tienen, Juan Pablo, perdón, por qué tienen que meterse? ¿Por qué la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene que meterse con la estructura del Estado? Ponerse a decir como un distractor, es que la policía tiene que pasar al Ministerio del Interior. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Nada. Sí. Pero es una forma velada, sesgada, de señalar a una institución seria como la policía, que desde luego hay agentes del Estado que han resultado involucrados de acuerdo a un fallo judicial en algunos hechos de estos, pero no tienen por qué involucrar a una institución o tratar con esa recomendación de endilgarle a una institución seria la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en Colombia. Sí, Lo malo que senador. está ocurriendo. Quiero recordar el trino que lo estamos viendo a esta hora en Facebook Live W Radio Colombia. Y usted escribió, el presidente Iván Duque debería revisar la relación de Colombia con ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de Derechos Humanos convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los Derechos Humanos. Quiero preguntarle por esos términos, hablar de guarida politiquera, de sesgo ideológico pasional. ¿Eso no es una muestra de que cuando entonces el gobierno le señalan algo que no está bien y que no está de acuerdo con ellos, entonces no sirve? Lo que serviría es una oficina que diga todo lo que el gobierno quiere escuchar, ¿o cuál es su respuesta?
Mire, hace 3 años nosotros criticamos algo que después fue mostrado en un video que le dio la vuelta al mundo. Unos funcionarios o unas personas que trabajaban con las Naciones Unidas dizque en el tema de verificación del acuerdo que firmó el gobierno anterior con las FARC, bailando, tomando trago con una de las partes, en este caso la guerrilla de las FARC. Nosotros lo denunciamos, nos dijeron de todo y posteriormente aparece ese video y tuvieron que separar de los cargos, de las funciones o de la institución o del organismo a esas personas. Hoy estamos diciendo que hay un informe sesgado que realiza una oficina, porque algunos han dicho que yo estoy pidiendo que saquen a las Naciones Unidas de Colombia. Por Dios, no es eso, es una oficina que no es, en mi criterio, tiene un informe sesgado, que un informe donde toma, repito, si ustedes miran lo publicado, toman, citan a la Fiscalía como fuente, citan a la Defensoría del Pueblo, pero tergiversan sus cifras. Por eso es que ahí es donde yo señalo que hay un sesgo político, porque eso es lo que hacen aquí en Colombia esas personas que envían y que se encierran en una oficina y no hacen el trabajo que hace un organismo, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, por señalar esas nomás. Senador, yo estuve recientemente hablando con el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Colombia y él se basaba en el asesinato de líderes sociales en Colombia, por lo menos en lo corrido este año, con cifras oficiales de la Fiscalía General. Incluso las otras oficinas, las ONGs, hablan de muchas personas más que han sido asesinadas por su actividad de líderes sociales o defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿cómo se puede decir que van a sacar un informe sesgado cuando ellos están tomando, según ellos, las cifras de la Fiscalía, no las de los defensores de derechos humanos, que son mucho más altas? Dos aspectos. Uno, en el informe, en las cifras que tiene la Fiscalía, hay una clara reducción de esos asesinatos. Yo he dicho, infortunadamente continúan esos asesinatos y hasta que no haya cero, pues obviamente no podemos declararnos satisfechos, pero hay una reducción que no muestra el informe y que según el informe señala las cifras de la Fiscalía, pero no muestra la reducción. Segundo, en la Fiscalía está claramente establecido, en las cifras de la Fiscalía, de dónde provienen esos asesinatos, muchos de ellos por circunstancias totalmente ajenas a la actividad de la persona, personas que no venían o que no habían manifestado amenazas o que no se le conocía de amenazas. Eso no lo señala el informe. Entonces, un informe de estos que es dedicado, por cuanto está de por medio la vida de las personas, por cuanto está de por medio unas víctimas, un informe debería ser más serio, un informe de un organismo como las Naciones Unidas, y esa oficina no lo señala en su informe, de manera que tiene claramente un sesgo que uno no entiende el porqué o cuál es el afán de ello. Y es muy fácil decir, sí, claro, como no le conviene al gobierno, entonces no les gusta. Perdón, es que uno protestaría por los informes de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuándo lo hemos hecho? Nunca. Porque entiende uno que son organismos serios, que están en el terreno investigando y no en una oficina recogiendo información y presentándolas de una forma que no debe ser. Pero ellos hacen mucho trabajo de campo, senador, y ellos dicen justamente nuestro interés no es ningún otro, porque realmente lo que se ve en las cifras, incluso también de la Fiscalía, es que sí están matando a los líderes sociales. ¿Qué interés tendrían ellos para decir que está Colombia rajándose en tema de derechos humanos? Yo le repito, desde luego, continúa el asesinato lamentable de líderes sociales en Colombia, y Dios quiera que algún día muy pronto esto termine, pero se ha reducido, eso no es la disculpa, pero sí se han reducido, el informe no lo muestra, y yo sí quisiera conocer del trabajo de campo que realizan estos señores, o esa oficina que realiza ese trabajo de campo, en dónde, con quién, cómo lo hace, porque lo que ve uno es que toman las cifras de entidades serias de Colombia, pero las presentan de otra manera. Senador Ernesto Macías, en medio de este diálogo que sostuvimos hace algunos minutos con el delegado o el relator de este incómodo informe para Colombia, él nos decía, mire, yo pasé por México, pasé por Honduras, pasé por Perú, a hacer exactamente lo mismo, y nunca un gobierno me había cerrado las puertas como este. ¿Usted no cree que
pues en comparación con estos países nosotros sí quedamos muy mal cerrándole las puertas a Naciones Unidas, descalificando su informe, cuando ellos vienen y hacen un trabajo que, como él mismo lo dice, es para ayudar al país y no para hacerle daño al país. Yo no creo que el gobierno le haya cerrado las puertas. Simplemente yo lo que conozco del gobierno es una reacción del propio presidente de la República ante la recomendación, en mi criterio, atrevida, de decir qué es lo que tiene que hacer Colombia y cómo modificar a sus instituciones. No es función de esa oficina. Pero además, pero yo no creo que le haya cerrado las puertas. Ahora, gobiernos anteriores han reclamado igualmente a esa misma oficina sobre la forma como presentan los informes. Es que cuando uno dice que el informe es sesgado, yo no estoy, no nos estamos refiriendo, por lo menos en mi caso, a que es que no existen los asesinatos, infortunadamente, repito, que existen en Colombia. La crítica, el reclamo es a la forma como presentan el informe y no acuden a las fuentes, o mejor, no citan las circunstancias, no citan los responsables, de dónde vienen estos asesinatos. Repito, muchos de ellos que nada tienen que ver con la actividad social o política de las personas que infortunadamente caen asesinadas. Entonces, una cosa es la forma como lo hacen y otra, eso no es ninguna colaboración con un país y no es para agradecerle pues y desaprovechar, como dicen los señores, una ayuda que no es ninguna ayuda. Cuando aquí hay instituciones serias, que no me cansaré de repetir, instituciones ya establecidas, muy serias, que trabajan en este tema tan delicado y que simplemente la citan, pero no el trabajo que hacen. Por ejemplo, es que las cifras y las informaciones que hay en la Fiscalía son muy completas. En cada caso, de dónde vino el asesinato, cuáles fueron los móviles y cuáles los responsables en la mayoría de los casos. Senador. En algunos no se conoce. Eso no lo cita el informe. Un informe, si fuera serio para ayudarle a un país, lo presentarían de otra manera. Senador, ¿no será que decir que es sesgado es por el temor, porque allí se menciona que hay connivencia por parte de algunos agentes del Estado, también participación de empresarios e incluso de políticos en el asesinato de líderes sociales? Cuando usted me dice que hay temores porque cree que nosotros estamos involucrados en ello, ¿por qué me lo dice? No, simplemente se lo digo porque usted califica el informe como sesgado, de pronto no quiere, no está de acuerdo con Quieren lo que se está reconocer una manifestando, realidad. sí, a reconocer de pronto alguna realidad que ya se ha mencionado en varias veces, que es la participación de agentes del Estado. Y también Naciones Unidas está hablando de algunos políticos que están participando en Sí, esto. sí, Eso es lo que dijo él. Puntualmente el relator habló, Yo le diría, senador, que había hasta miembros del Congreso que van a aparecer en este reporte que se presenta pasado mañana. Mire, un favor que le harían al país es señalar a las personas que ellos creen y con las pruebas que deben tener para señalar a personas. Ese sí es un favor, pero un flaco favor. Es decir, hay políticos, hay agentes del Estado, hay empresarios, sin mencionarlos y sin mencionar las pruebas. Ese es un flaco favor y eso es un daño que le hacen al país, al empresariado, a la clase política. Yo salgo a decir, hombre, dicen hay políticos, pues el común de las personas, los ciudadanos salen a mirar a todo político que vean por ahí en la calle y decir, mire, este es de los asesinos, que digan los nombres y muestren las pruebas, que eso sí sería un favor muy grande que le harían a las instituciones de este país, que le harían a la democracia de este país. Pero simplemente decir, es que hay políticos, hay empresarios, hay agentes del Estado, sin señalar a quién y cómo, ni con pruebas, eso es hacerle mucho daño al país. Y entonces, para aclararles a ustedes, temor ninguno, por Dios, porque es que es muy fácil decir, claro, es que tienen miedo porque seguramente van a decir que somos nosotros, pues. Entonces, por eso le pregunto, si es que ustedes creen que nosotros estamos involucrados y que tenemos algún temor porque rechazamos un informe sesgado, y lo repito que es sesgado, por lo menos lo que se conoce, no sé qué irán a mostrar de nuevo, porque a mí me encantaría que lo que van a mostrar próximamente señalaran, repito, los nombres de los políticos, los nombres de los empresarios, los nombres de los agentes del Estado, con las pruebas que deben tener para señalar a estas personas, pero no generalizar, porque eso sí le hace mucho daño a la institucionalidad colombiana. Pues, senador Ernesto Macías, queríamos tener su perspectiva después de escuchar al relator de este informe que será presentado en 2 días en Ginebra. Muchas gracias por acompañarnos y yo solamente le quiero hacer una pregunta final muy cortica. Él nos contó que esta mañana envió una carta a nuestra representación diplomática en Ginebra, en Suiza,
para ver si puede reunirse con los delegados del gobierno que estarán allá el miércoles antes de hacer la presentación oficial del informe. ¿Usted cree que el gobierno debería autorizar esa reunión? Pues desde luego que sí, yo no tengo ni idea de esas cartas ni nada, pero ellos permanentemente dialogan con el gobierno. Están dejando, ahí hay otra cosa que incómoda para cualquiera, dando a entender pues que es que el gobierno le cerró las puertas y que el gobierno no los quiere escuchar, por Dios. Entonces, esas son formas sesgadas, no deberían ni hablar de ello, sino simplemente hacer. Mire, Juan Pablo, yo le insisto en esto. Ojalá el informe que vayan a presentar tenga lo que yo he dicho aquí, y lo reitero, tenga los nombres y las pruebas, porque eso sí le haría bien al país, pero mucho bien al país. Le hace daño al país dejar esas cosas ahí como señalando generalmente a quien, no a nadie. Eso sí que le hace mucho daño. Senador, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Una feliz tarde para usted, feliz semana. A usted, Juan Pablo, muchas gracias. Hacemos una corta pausa y en segundos nos vamos a ir de la mano de Mauricio Beltrán a la finca del embajador San Clemente, la polémica finca donde había un laboratorio para la producción de cocaína. Estuvimos en el lugar, hablamos con los vecinos, les vamos a mostrar todo y les vamos a decir a qué distancia está la casa de los San Clemente del lugar en donde estaba el laboratorio. Una pausa muy corta, aquí sigue la W.